Hoy vamos a hablar sobre el maleficio, es lo que toca hablar el día de hoy. Maleficio es una palabra general, no es un daño específico, sino que es una palabra general que significa hacer el mal a una persona. Maleficio, hacer el mal a una persona, pero también puede ser a una familia completa, puede ser a un pueblo, puede ser a un país. Hay países que están controlados a través de daños y a través de estos daños pueden cegar a la gente, pueden enmudecer a la gente, pueden distraer a la gente. Entonces estos daños se utilizan muchísimo y con muchos fines. Entonces el ocultismo es como el tronco. Y las diferentes ramas son las disciplinas del ocultismo. Hechicería, brujería, magia, vudú, todas estas cosas. Es un abanico muy amplio de disciplinas del ocultismo. Regularmente, para hacer un maleficio, regularmente se usa la hechicería. Es lo que se usa. También se utilizan otras ramas de ocultismo, que van a veces no hay hechicería, hay otro, y a veces combinan diferentes ramas del ocultismo dependiendo del conocimiento que tenga la persona que los va a realizar, dependiendo de eso. Y entonces se busca que a través de la asistencia o del control que se tenga sobre ciertos espíritus, sobre ciertos ángeles caídos, la persona pueda hacer cierto tipo de males. También hay diferencias, aunque sea el maleficio mismo, depende del tipo de persona el daño que se puede hacer. No todos pueden hacer el mismo daño, sino aquellos que tienen una consagración mayor al enemigo de Dios y tienen por lo tanto más demonios que están a su servicio. Y entonces ellos se comunican con estos demonios que pueden ser ángeles caídos, pueden ser almas condenadas, pueden ser almas errantes, pueden ser almas atadas. Pues ellos van a buscar que sea de la familia. Si pertenece a la familia es más fácil que haya una posesión. Si es el espíritu de una persona de la familia. Pero pues el Señor siempre desde antiguo ha tenido muy claro que nosotros no nos tenemos que meter en ninguna de estas cosas. Si nos vamos al libro del Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 10, vamos a encontrar, dice el Señor, que no haya entre ustedes quien inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni quien practique la adivinación, el sortilegio, la brujería o la hechicería. Que nadie haga estos conjuros, que nadie consulte a espíritus o espectros o evoque a los muertos. Nada de eso es permitido. El Señor detesta a quienes practican estas artes o disciplinas, depende de cómo se traduce. La forma entonces más común para el maleficio decíamos que es el uso de la hechicería. Pero se hace a través de cualquier otra disciplina, incluso a través de lo que se le llama un mal de ojo, y pueden hacer un daño grave a una persona, o pueden utilizar una maldición, o pueden utilizar un rito de vudú, o un rito de magia negra, o diferentes ritos, macumbé, hay tantas cosas, tantos ritos satánicos, etcétera. Estos maleficios, muchas personas los agarran a través de lo que ven. ¿Sí? Si la persona va a ver películas de Walt Disney, tienen muchas cosas, muchos rituales, los musicales en video también están dispuestos las cosas como se lleva a cabo un ritual. Por eso de repente vemos artistas que salen paseándose en medio de velas. Las velas están estratégicamente puestas, forman parte de un ritual. Y aquel que las ve participa del ritual. Y más si te gusta, y más si la cantas, y más si la bailas. Sí, porque están participando de un ritual.
Pero una persona podrá decir, pero yo no lo hago con esa intención. Para lo que le importa a Satanás tus intenciones. Tú hiciste un rito. A él no le importan tus intenciones, a Dios sí. Dios respeta la voluntad humana y respeta las intenciones. Satanás no. Entonces, independientemente de la que persona diga, ay, pero es que yo no lo hago con mala intención. Pues sin esa mala intención te puedes ir al infierno con todo lo que hayas hecho, porque no se necesita necesariamente tener malas intenciones. Entonces hay muchas cosas, nos vamos a topar con muchos problemas de estos. Muchos están plagadas estas películas, estos videos de juegos, videos musicales, están plagados de todo tipo de rituales, de todo tipo de escenografías que se utilizan para hacer este tipo de invocaciones. Por eso es que ver una película de esas pues es lo mismo que estar presente. Es lo mismo que estar presente. Por eso los que vieron la película de la Ouija necesitan liberación. Pero yo nomás la vi, necesitas liberación, estuviste presente. Yo quería aprender, estuviste presente en un ritual. Al enemigo con eso es suficiente, pero si yo no tenía la intención y nada más lo vi, puedes hacer un ritual de vudú a través del internet. Muchas cosas se pueden. Él no respeta este tipo de cosas. Entonces, se pueden hacer en estas celebraciones rituales sin que nosotros nos demos cuenta. Se puede utilizar ciertas palabras, cierta música consagrada, lambada. Es una música que nace dentro de un ritual y el que la baila entró en el ritual ese. Es un ritual en el que salió ese tipo de música, fue inspirada por el enemigo de Dios, fue inspirada. Y entonces se utilizan palabras raras, que a veces pertenecen esas palabras raras a un rito que está cifrado. No se entiende muy bien, son palabras que para nosotros no dicen nada, pero son palabras que son invocaciones. Son invocaciones a quien nosotros no sabemos, no conocemos. Tendríamos que meternos a estudiar demonología para poder entender cuáles palabras pueden formar parte de estos rituales y a quién se está dirigiendo la persona, a quién está invocando. Y entonces a través de un baile, a través de cantar una canción, una de las canciones que ha hecho mucho daño a las personas aquí en México es la de Juan Gabriel, la de Querida. Yo no sé si la consagró, yo no sé qué hizo, pero cuando la gente la canta, necesita hacer una renuncia para poder despejarse de cosas que quedan en las personas, porque yo no sabría decirles, pero vemos efectos que suceden. Tenemos que atender a personas que traen este tipo de problemas y vemos con qué cosas se soluciona el problema de ellas. Entonces se puede hacer muchos tipos de invocaciones, consagraciones, ofrecimientos propios o de la familia. Por ejemplo, si alguien dijera en el baile de la lambada, que surge en un ritual de ocultismo, y entonces ellos dicen, todo el que baile esto, queda consagrada esa persona y su familia. En eso consiste el rito, y el que lo baile queda consagrado. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? No sé. Pero vean el alcance que puede tener. Vean el alcance que puede tener cuando nosotros nos prestamos sin investigar nada, si nos dejamos llevar por este tipo a esto se le llamarían bailes rituales. Son bailes rituales esos. Y puede quedar consagrada la persona, incluso puede quedar consagrada la descendencia de las personas. La descendencia. Para realizar el rito, algunos ritos a veces se escogen objetos específicos sobre los que se va a depositar el mal que se está invocando, de preferencia cosas que colaboren con aquello o que expresen el mal que se quiere provocar. Y entonces pueden ser clavos, pueden ser espinas, pueden ser alambres, vidrios, pilas, llaves, cadenas y todo este tipo de cosas. A veces insectos, a veces utilizan
utilizan los insectos para todo este tipo de cosas, carne de animales, y cuando se hace el ritual ese, cuando se hace el daño, ponen, no voy a decirle cómo se hace, ¿verdad? Pero la carne cuando queda así, la entierran y conforme la carne se va pudriendo, la persona se va enfermando. Y entre ellos saben que para hacer ese ritual y para que la persona se esté muriendo de esa manera, tienen que enterrar la carne, hacer un cierto ritual y enterrarla en cierto lugar del panteón. Y entonces los brujos van a esos lugares del panteón y buscan, encuentran, sacan la carne y ya no se puede llevar a cabo, no puede finalizarse el daño ese y la persona pues empieza a sanar. Nosotros no vamos a esos lugares ni andamos escarbando, nosotros cortamos todo eso, cortamos el daño y queda como basura todo aquello que ellos escarbaron y pusieron allá en la tierra. Y entonces ellos utilizan primero algo sobre lo cual va a estar el daño. Ahora necesitan un vehículo, alguien que lleve esto y lo deposite en la persona o en la casa de la persona. Van a necesitar un vehículo de estos y puede ser a través de la comida, puede ser a través de una bebida. Por eso cuando le quieren hacer daño a una persona, le ofrecen de la comida que más le gusta, para que haya más posibilidades de que se la coma. Para que haya más posibilidades. Vean, porque el problema de la gula, tenemos que tener mucho cuidado, y luego mucha gente ni siquiera bendice la comida, y menos hace una oración corta, pequeña, de liberación por si trajera algún daño. Nadie se fija en ese tipo de cosas, y nos estamos comiendo, pues estamos plagados, estamos infestados de muchas cosas nosotros. Entonces mandan esto y dependiendo de qué es lo que quieren hacer y qué quieren provocar. Aunque puede ser también un objeto, no necesariamente tiene que ser algo que se coma o algo que se beba, puede ser una prenda de vestir. Una prenda de vestir que se puso en el ritual, se consagró, se ofreció y es una señal para los espíritus que se pongan a trabajar. Y entonces cada vez que la persona utilice, se aumenta, porque basta con que el objeto trabajado esté en la casa. Basta con que el objeto trabajado esté en la casa. Por eso buscan objetos de lo más simple que se puedan ustedes imaginar, o si no, objetos muy bonitos, objetos valiosos, para que nosotros los tengamos ahí, los queramos nosotros tener ahí, algo que sea valioso, algo que sea caro. Y a veces nos la dan a través de personas que nosotros confiamos mucho para que se queden en la casa. Entra de esta manera el espíritu, los espíritus que se conjuraron, que se invocaron, ya están dentro de tu casa. Llega un padre y hace una bendición, allí está un derecho de ellos. Allí está un derecho. Es un ratito, mientras cae el agua bendita, se hacen hacia atrás. Pero después pueden entrar porque allí hay algo suyo, algo que es una puerta para ellos. Es una puerta para ellos y por eso pueden volver a regresar. Son muchas cosas lo que tenemos ahora nosotros que tener mucho cuidado. Los espíritus se pueden quedar en esa área, pueden infestar esa recámara, no toda la casa. Solamente que se haya hecho un ritual para dañar la casa completa, sino los espíritus son muy territoriales, ya lo habíamos dicho la otra vez, son muy territoriales. El Señor les limitó muchas cosas, no son plenipotenciarios, no pueden hacer lo que les dé su gana, están sujetos a las leyes que Dios les impuso y los hizo territoriales. Por eso en las casas hay un lugar cuando está infestado, por ejemplo, que rentaron la casa y el que antes rentaba esa casa pues tenía su altar a la muerte o hacía sus rituales en un cuarto. En ese cuarto nadie va a poder dormir. Y lo mismo pasa si es una persona de oración, si es una persona de Dios. Donde siempre reza, ahí se llena de bendiciones. Y donde siempre se maldice, se llena de maldiciones. Esto no es difícil de entender, hasta por lógica lo podemos ver, es muy sencillo. Por eso es que hay ciertas áreas de la casa donde se sienten ciertas presencias, pero no en toda la casa.
ven una sombra que pasa corriendo y regularmente siempre es en la misma zona de la casa, no es en toda la casa, depende de muchas cosas. A veces pueden ser personas que murieron y que impusieron en esa casa, o personas que allí estaban porque ahí quedaron sus restos y ellos no conocían a Dios, o se negaron a ir al juicio particular y se quedaron, y ahí pueden estar. Hay muchísimas razones por las que pueden estar estas almas en estos lugares y luchar para entrar en un cuerpo, esforzarse para entrar en el cuerpo de una persona. Entonces se van a quedar en el área de la casa donde esté el objeto contaminado. Por eso es tan peligroso tener los libros de Harry Potter, por eso es tan peligroso tener libros o películas del Señor de los Anillos, porque se hacen invocaciones y ahí está una puerta. En ese lugar se va a sentir algo. Pónganse a rezar en ese momento y en cuanto empiecen se van a quedar dormidos. Va a haber bloqueos mentales, va a haber distracciones a granel, se va a sentir la pesadez cuando se quiera hacer algo de las cosas de Dios. Se va a sentir, ellos tienen derechos, tienen derecho a estar ahí. A veces cuando es algo que se comieron o algo que bebieron, a veces se utiliza, son muy astutos, porque, por ejemplo, para dañar a una persona, que no sea nada fácil para nadie ayudarle a sanar, ellos tienen especialistas, aquellos que saben y conocen hasta lo más mínimo del cuerpo humano de ciertas áreas, claro, nada más, pero conocen con delicadeza eso y saben exactamente qué pedirle a un espíritu que influya sobre qué para que provoque parálisis, porque ellos pueden, a una persona, pueden solamente limitarla, depende del daño que se haga y la intención que se tenga. Pueden solamente limitarla o pueden postrarla y queda la persona tirada en cama. O pueden matarla, depende del daño y del grado de conocimiento que la persona tenga para hacer el mal y del grado de espiritualidad de la persona que lo recibe. Porque si es una persona de mucha fe y de mucha oración, le va a costar a esos espíritus poder hacer lo que se les encomendó, lo que se les dio derecho a hacer sobre esas personas. Y entonces cuando llega a entrar en el área de una persona, en el cuerpo de una persona, se van hacia ese punto específico, Ellos estudian el cuerpo de la persona a través de espíritus guías. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son los defectos congénitos que trae? ¿Qué es lo que ya es débil en esa persona? Y eso atacan, porque ya está dañado. Todo lo que está en orden está más cerca de Dios y todo lo que está en desorden está más lejos de Dios. Eso es lo que ellos atacan. Y dependiendo de lo que la persona esté enferma, ese es el especialista que llaman y ese es el espíritu que mandan para que haga específicamente la función. Por eso a veces se necesita otro especialista como para que sepan que puede ayudar y no va a sanar a la persona, nunca no la va a poder sanar, por supuesto, pero sí le va a poder ayudar, sí le va a poder dar pequeños descansos en medio de esos sufrimientos que va a tener la persona. Y así se van ellos y están en ciertas áreas. Esas áreas que son preferentemente aquellas partes del cuerpo con las que hemos pecado. Ellos se sienten ahí muy a gusto. Ellos ahí se sienten muy a gusto, se sienten ahí con derechos para estar y entonces pueden enfermar, pueden paralizar a una persona, pueden postrarla definitivamente o pueden llegar a matarla si la persona no se defiende, si la persona no tiene los elementos suficientes para poder soportar eso. Un espíritu fuerte y muy cercano a Dios, porque eso es nada más, si no saben cortar, nomás van a aguantar vara. Con la gracia de Dios van a aguantar. Si supiera la persona cómo hacer una autodefensa, entonces podrían estar haciendo sus oraciones para defenderse de esto. Claro que tan dañada queda la persona a la que se dirige el maleficio,
como dañada queda la persona que lo hace, como dañada queda la persona que lo mandó a hacer. Sobre esos 3 personas, esos demonios, dependiendo de lo que haya sido invocado, adquieren derechos. Sobre esas personas adquieren derechos. Por eso nosotros nunca deberíamos de meternos. Vamos a ver, quisiera que vieran la malicia que hay en esto. Voy a hablar de unos maleficios para que vean el grado de maldad, el grado de malicia que hay en estos. Tienen sus nombres propios, hay muchísimos, no vamos a poder ver todos los maleficios. Vamos, si acaso alcanzaremos a ver unos cuantitos nada más, pero es muy importante que los vean por dentro para que vean los efectos que tienen. Hay un maleficio que se llama maleficio de improsperidad con fracaso profesional, pobreza, ignorancia, ruina total y destrucción. Qué feo. Estos trabajos suelen hacerse, estos tipos de maleficios suelen hacerse a través de alguna cosa que perteneció a esa persona. Estos maleficios no necesitan ya que la persona los tenga, los agarre. Basta con que esta persona tenga algo que fue de aquella persona. Por eso roban cosas, compran, piden prestadas cosas para poder tener algo que haya estado en las manos de la persona. Con eso es suficiente, que haya estado en las manos, pero si mientras más uso haya tenido y más cerca de la piel haya estado, es mejor para ellos, es mucho mejor. Y entonces empiezan a hacer su trabajo. ¿Cuáles son los efectos de su trabajo? Son muchos, pero fíjense, el objetivo es fracaso profesional, improsperidad. Fracaso profesional, improsperidad. Entonces, los efectos son, le va a costar mucho trabajo estudiar a esa persona. No va a poder retener, lo van a atacar con el TDA, el trastorno de déficit de atención. Lo van a atacar con falta de fuerza, lo van a atacar que no estudie, que sienta miedo, que sienta dolor solo de pensar que tiene que ir a la escuela, para que no quiera ir. Y por eso hay niños que se aterrorizan de ir a la escuela. Pareciera que alguien les está haciendo bullying, que alguien les está haciendo algo malo, les aterroriza y es espiritual. Y es espiritual, no es un capricho, no es un deseo de quedarse nada más en la casa. Se vienen los ataques para que la persona no pueda estudiar. Y si estudia, que no se titule. Y ahí los verán años y años para poder sacar su titulación. Por cualquier razón se les viene abajo todo, por cualquier razón ya no pueden, ya no les alcanzó el dinero, lo que sea. Pero pasan años sin poderse titular. Y si se titulan, que no puedan trabajar. Y no van a encontrar trabajo en la rama de lo que conocen. Sus amigos todos se acomodan, fácil. Y ellos, por más que le buscan, tienen más capacidades y no pegan absolutamente nada. Si se titula, que no pueda trabajar. Y si trabaja, que no le alcance el dinero. Y si le alcanza el dinero, que le roben lo que tiene, que se le eche a perder, que se le pierda, que se le descomponga, pero que no prospere para que nunca sea feliz. Este tipo de maleficios son cuando dice, quiero verlo tirado, quiero verlo que se arrastre, que me pida a mí, Son por esos daños de control. Quieren controlar, quieren manipular la vida de aquella persona, a veces por envidia y a veces porque se sintieron dañados ellos por alguna razón o se sienten con derechos suficientes para hacer todo este tipo de cosas. Por eso sería muy bueno, les decía hace rato, que tuviéramos una oración de protección, la oración de San Miguel, por supuesto, el Santo Rosario. Necesitamos estar protegiéndonos porque no sabemos en quién el enemigo de Dios va a utilizar para que su corazón se endurezca contra nosotros y hacernos daño a través de ellos. Va a utilizar a las personas que amamos.
Por eso las traiciones. ¿Cuántas traiciones de personas que nunca esperamos que nos pudieran decir algo o que nunca esperamos que nos fueran a hacer algo y nos lo hicieron? Y nos lo hicieron. Entonces, este daño, fíjense nomás la manera como va a pagar el que lo mandó a hacer y el que lo hizo. ¿Cuánto le va a deber lo que le hizo a un hijo de Dios? ¿Cuánto le va a deber este tipo de daño? Hay otro daño más. Bueno, hay muchos. Pero este maleficio es un maleficio doble. Se utilizan dos maleficios. El nombre es maleficio de muerte y maleficio de enfermedades mentales hechos con magia negra. Imagínense el paquetito de esto. Imagínense cuando una persona agarra todo esto. Este es un daño hecho con dos maleficios. Estos dos maleficios son también para control de la persona. Por eso, y para hacer sufrir a la persona. Hacer sufrir hasta matar lentamente. Porque hay unos que ya los quieren muertos ya. Y hay otros que sí la muerte, pero no tan rápido, porque quieren que sufran la persona antes de que la persona llegue a morir. Y entonces, el primer maleficio, los espíritus invocados para esto actúan y tienen, diríamos, la acción de los zombies de las películas, sí, que se comen a las personas estos, pero en este caso es espiritual. Entonces estábamos hablando de este maleficio de muerte y maleficio de doble maleficio, ¿verdad? De muerte y de enfermedades mentales hecho con magia negra. Este tipo de maleficio siempre lleva al control, al sufrimiento de la persona y termina en la muerte. Quiere hacer sufrir a la persona y con una muerte lenta. Con una muerte lenta. El primer maleficio, entonces, los demonios actúan para esa acción, decíamos hace un momento, de las películas que son zombies, ¿verdad? Pero en este caso, la acción es espiritual, es sobre la mente, no sobre el cuerpo. Es sobre la mente, sobre el cerebro. Físicamente van atrofiando, físicamente lo van atrofiando el cerebro, van provocando opresiones, van provocando dificultades mentales, y por lo tanto el cerebro se va deteriorando de las facultades mentales. Hay personas que dicen, yo tengo fe que el Señor me va a sacar, que el Señor me va a levantar, que el Señor, y no ocupo nada. Si ocupas. Para que puedas luchar. El Señor puede quitarte todas, puede dejarte sin ninguna tara, pero necesitas tener algo que te ayude y te facilite, que estés lo mejor humanamente posible para que puedas luchar, para que puedas participar en tu liberación. Porque el exorcista no puede hacerlo todo. Necesita que tú renuncies, necesita que tú pidas la ayuda a Dios. Eso solamente lo puedes hacer tú o alguien que tenga autoridad sobre ti lo puede hacer en lugar tuyo en lo que te recuperas. Y tienes la suficiente lucidez como para que tú hagas la renuncia, como para que tú pidas la ayuda a Dios y entonces ya te toca a ti hacerlo. No se puede cargar a la persona desde el principio hasta el fin. No se puede cargar a la persona tiene que, el Señor ha permitido, porque así se ven los efectos, el Señor ha permitido, llegó el Monseñor, bendito Dios. Bueno, entonces decíamos que ese primer maleficio los demonios van a actuar para consumir el cerebro, para hacer daño al cerebro. Por eso este tipo de personas tienen cara como de que están locos, están perturbados, están llenos de miedos, llenos de estas opresiones. Entonces, eso es lo que hace, por eso los mandan a los centros psiquiátricos, porque lo que ellos sienten es real, pero esto no va a aparecer nunca en los aparatos de la medicina. Ni siquiera lo van a entender los psicólogos, los psiquiatras, porque esto es espiritual. Y entonces estos
van provocando en el cerebro opresiones, dificultades mentales y por lo tanto deterioro, cansancio. Por eso decía que a veces es necesario el medicamento, el calmar, unos calmantes que puedan permitir que la persona descanse, que su cerebro descanse un poco para que se puedan defender, porque la lucha es fuerte. La lucha es fuerte y así como se requiere del medicamento, se requiere de los sacramentos. Es muy importante comulgar, es muy importante poder confesarse y comulgar. Este tipo de maleficios puede ocasionar enfermedades tales como el Alzheimer, esquizofrenias, retrasos mentales, autismos, TDA. Puede ser que la persona nazca con ellos o puede ser que en un momento y sin ninguna aparente razón se generan en la persona, se desarrollan a velocidades impresionantes. Ahorita en los niños se está viendo mucho cómo nacen sin el autismo y de repente en cuestión de un día cambian y caen al autismo sin un proceso largo ni nada. Y no se ha entendido en la ciencia ni en la psiquiatría, se ha entendido qué es lo que está pasando allí. Y muchas veces, no siempre por supuesto, porque sí puede haber causas naturales que ocasionen que una persona tenga estos problemas, pero también hay ciertas cosas que nos hacen ver que hay algo de por medio, una influencia espiritual de por medio. Entonces estos golpean, por eso provocan todo el estrés, te exageran todo lo que ves y por eso la persona cae en delirio de persecución. Todos me quieren matar, todos me quieren hacer daño, todos me quieren envenenar, todos me quieren, es que si como esto trae veneno, si como aquello trae veneno y nada, no pueden comer papitas, no pueden comer nada porque todo está con veneno. Hemos comido veneno desde hace cuántos años todos, porque sí lo trae el veneno, pero veneno que no mata, engorda. Después de atacar con este primer maleficio, entra en juego el segundo maleficio que se caracteriza precisamente por estas angustias, sufrimientos tormentosos que se experimentan para llevar a la persona a la desesperación total. A la desesperación total, le cierran todos los caminos a la persona, todo queda pintado de negro. La persona ya entra en unas profundísimas depresiones, tan profundas que nada tiene sentido. Todo es oscuro, todo es negro, nada, lo que antes le emocionaba ya no le emociona, lo que antes amaba ya no lo ama. Ya no siente nada, se siente como si estuviera muerta la persona desde antes, porque esa es cosa espiritual, son espíritus de muy alta jerarquía. Y se caracteriza también por un cansancio crónico y por ideas obsesivas hacia el suicidio. ¿Por qué? Porque ya es muy doloroso esa experiencia que tienen, es muy doloroso. Este maleficio provoca un miedo muy parecido ya al terror. Un miedo muy parecido al terror, y ciertamente las personas quisieran una ayuda inmediata y quisieran que algo tuviera efectos inmediatos, pero hay muchas cosas, es que si el daño pudo entrar es porque hay puertas abiertas. Entonces, si yo simplemente me voy hacia el daño y lo corto, le voy a dar un descanso momentáneo. Porque la persona, si es una persona de alta jerarquía, le van a avisar que se está rompiendo el daño. Y le van a avisar cuando la persona va a ir a que le hagan la oración. Por eso, desde apenas se acerca el momento de que le hagan la oración y ya está con problemas y perturbaciones terribles para que no quiera ir, para que no se quiera dejar ayudar. Vienen todas esas perturbaciones. Es una guerra, por eso se tiene que llevar con sabiduría. Con sabiduría en la medida, ¿verdad? Que el Señor nos lo va permitiendo.
Entonces vienen todos estos problemas. Este maleficio provoca entonces este miedo y vienen estas obsesiones, ya no pueden viajar. Hay personas que cuando se utiliza el maleficio para tener un control total, provoca un miedo terrible a salir de casa, un miedo a conocer personas, un miedo a ir a visitar incluso a la familia. Se van cerrando en sí mismos para que se sequen en sí mismos. Les cortan toda comunicación para dejarlos solos. No solamente se sienten solos, ellos se fueron hacia esa soledad, ellos mismos se fueron hacia esa soledad. Entonces, pues van perdiendo la fuerza de todo, absolutamente de todo. Aunque se caracteriza también esto en que la persona ni siquiera sabe que tiene miedo. Es un miedo irracional. No puedes hacer las cosas, pero no las puedes hacer porque te da miedo. Pero tú no te das cuenta que tienes miedo. Y dejas pasar muchísimas oportunidades por miedo. Por miedo, provocan el miedo, provocan el pánico, el terror dentro de nosotros. Y entonces la persona se cierra porque se quiere proteger. Se cierra y ya no haces nada. Por eso no puedes ir a sacar tu título. Por eso no puedes porque tienes miedo. ¿De qué? Pues es un miedo irracional. Ni siquiera la persona entiende por qué. No puede hacer ni siquiera una llamada telefónica, nada pueden hacer, es un miedo, es una angustia. La psicología dice que esto va por el lado de las fobias, que sí, esto refleja mucho las fobias, pero cuando se trata, cuando tiene una raíz espiritual, entonces ya necesita de una ayuda tanto de psiquiatría como una ayuda espiritual. ¿Por qué de psiquiatría? Porque hay un desgaste físico. Hay un desgaste físico real y cuando se lleva a cabo una liberación hay un desgaste físico porque es una guerra verdadera la que se lleva a cabo. Por eso el que va a hacer la oración tiene que estar en buenas condiciones físicas y espirituales, emocionales, afectivas, porque le van a pegar donde esté débil. Entonces tiene que ir bien preparada la persona que va a enfrentar ese combate y la persona también sobre la que se va a hacer oración. Se va haciendo por eso la oración conforme va viendo uno, porque la persona va a ser muy atacada, muy atacada, y sobre todo con estos pánicos, estos miedos irracionales, angustias que vienen en su corazón. Este segundo maleficio, en este segundo, hay quienes utilizan cosas, necesitan que haya algo dentro de la casa, dentro de la recámara donde duerme la persona. Cuando se hace este maleficio necesitan algo que esté dentro de la casa, porque recuerden que los espíritus son territoriales, entonces ellos tienen que tener derecho sobre ese lugar y a veces hacen un ritual sobre un tornillo o una tuerca. ¿Quién le va a hacer caso a un tornillo o a una tuerca? ¿Quién le va a hacer caso? Y por eso hay objetos que están en un lugar donde no deben estar y nadie los puede quitar. Y todo el mundo quiere, la mamá sabe, esto lo tengo que quitar, lo voy a quitar. Y no puede, porque se están defendiendo los espíritus. Tendría que ir bien preparada, tendría que hacer una oración, tendría que cortarles la comunicación, cegarlos y quitas y botas todo eso. Y quitarías mucho de su derecho para estar allí, para acercarse a la persona y comunicarles lo que ellos van a vivir eternamente. Esa angustia va a ser eterna para ellos. Solo les participan a las personas lo que ellos sienten. Y por eso es una oscuridad brutal, es un decaimiento. Es como si de repente todo cayera, estuvieras viendo una película normal y de repente se volviera todo en blanco y negro la película y perdiera todo sentido, perdiera todo interés. Esos son lapsos que llegan así sobre la persona.
porque así se hicieron. Bueno, a veces utilizan tornillos, utilizan clavos, utilizan espinas para poder esconderlas en algún lugar, alguna tela para ponerla en alguna cosa, ¿verdad? Algún alambre, etcétera. Pero de preferencia que esté lo más cerca posible de la persona. Esto le da, repito, le da a los espíritus derechos de presencia. Por eso si viene, ya faltan 5 minutos. ¿Ya? ¿Ya se acabó? No, la primera hora. ¿La primera hora? Ah, bueno. Bueno, voy a tratar al cabo, sí, ya casi, otras 2 horas, no sé. Si ya termino nada más esto, si alcanzamos a terminarlo. Entonces, ellos necesitan derechos de presencia. Repito, puede un sacerdote y bendecir y van a seguir las perturbaciones. Puede ir alguien a exorcizar, pero si no exorciza ese objeto, si solamente dice que exorciza el lugar, pero no dice que exorciza lo que hay en el lugar, no queda exorcizado todo lo que hay en el lugar. Mientras está el exorcismo, corren, pero allí está algo que tienen derechos y regresan. Y la persona dice, no sirvió de nada. No, sí sirvió, pero es que allá hay cosas que no deben de tener. Hay cosas que no se deberían de tener. A veces es simplemente tierra lo que ponen en estos lápices, en un lápiz, en una pluma bonita, con tus iniciales para que la tengas siempre contigo, como a ti te gusta y con tus iniciales te la mandan. ¿Y cómo vas a dejar esa? ¿Cómo la vas a tirar si te la regalaron y cuesta tan caro? Eso es lo que utilizan ellos. Pues estas cosas representan para los espíritus lo que tienen que hacer. Son el símbolo de la enfermedad mental, desde la esquizofrenia, la locura, la paranoia, la neurosis, la hiperactividad, cualquier cosa hasta lo más mínimo que sea de problema, TDA, hasta lo más mínimo que sea de problemas mentales. Y eso está en un objeto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado si compramos cosas de segunda, porque no sabemos qué cosas traemos. Se murió la persona y ni siquiera sabemos si esa fue la razón por que la persona murió y la persona compra cosas de segunda. Claro que si se sabe exorcizar los objetos y rompemos los vínculos con los dueños anteriores, se quitan muchas perturbaciones. Lo mismo que en las casas. Compras la casa, mucha gente nada más la bendice, pero no rompe los derechos que hay con los dueños anteriores, los derechos espirituales. Si se rompen los derechos espirituales con los dueños anteriores, pierden fuerza, ya no pueden ejercer la misma acción sobre aquellos que viven ahora en esta casa. Se pueden hacer, no se puede comprar nada de segunda, porque también lo nuevo puede venir dañado. También lo nuevo puede venir dañado, pero podemos protegernos, podemos hacer una oración, rompemos los daños que tenga, rompemos los derechos con los dueños anteriores, los vínculos que se hayan generado con cualquier persona y quedan nulificados ya. Ya no les sirve a ellos, ya no pueden ejercer no pueden hacer otro tipo de daños para añadirlo al daño que te mandaron. Ellos pueden añadir otros daños, ahora esto más, ahora esto de más, ahora esto de más. Por eso cuando la persona la trabajan regularmente los martes y los viernes y la están atormentando, pues en la hora que estén trabajando la va a sentir fuego, va a sentir picotazos, va a sentir perturbaciones, porque es la hora en la que le están trabajando. Le están añadiendo daños al daño que ya le está haciendo sufrir. Por eso se tienen que romper, cuando uno hace oraciones, se tiene que romper los daños añadidos. Cualquier daño que la persona tenga y los daños añadidos a través de ese daño. A través de ese daño se tiene que romper ese y los daños añadidos. Esos daños añadidos a veces se usan como soporte. Ellos los utilizan como soporte, lo utilizan como defensa de su daño. Sí, si alguien hace un daño, que este otro lo agarre y este salga, pero se quede ese daño. Y por eso hay exorcistas que no entienden por qué la persona no avanza.
Pues sí, esto es como los aviones cuando están en combate y les mandan un misil, sueltan bengalas para que la bengala siga ese fuego, esa sensación del fuego y explote con una bengala y no en el avión. Así también ellos mandan daños añadidos. Esto es una guerra también, esto es como un ajedrez. Esto es como un ajedrez y se tiene que tener mucho respeto a este tipo de oraciones. Bueno, entonces, si se puede hacer, fíjense qué curioso esto, si el daño se puede poner en un tornillo, fíjense cómo siempre nosotros decimos que a la gente le falta un tornillo, y aquí más bien le sobra un tornillo. Esto no les falta, esto más bien les sobra un tornillo. Por eso es tan importante sellar y consagrar todo lo que tenemos, todo lo que hemos adquirido, nuevo o no, y hacer una oración. Yo creo que cuando se tenga esta oportunidad allá que nos van a abrir, yo creo que ya vamos a poder ir bajando a cosas más prácticas. ¿Cómo puedes adquirir algo? ¿Cómo puedes consagrarlo? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes estar cortando poco a poquito? Porque ustedes se ponen a cortar lo que sus hijos agarran a través de las redes sociales y de la televisión y de las películas y esto. Si ustedes cortan todos los días, no se va a ir aumentando tanto sobre ellos, pero se tiene que hacer. Ya no digo todos los días, pero sí cuando los vean alterados. Saber cómo orar con la autoridad que ustedes tienen, porque eso sí la pueden hacer. Lo que no pueden hacer es un exorcismo como tal, pero una liberación de estas, aunque sea una liberación fuerte, sí se puede. Todo el que cree en el nombre de Jesús puede hacer una liberación. Puede hacer una liberación, pero ya un exorcismo ya se requiere, es la iglesia la que lo hace a través de aquel a quien se le encomienda, porque es tan fuerte. Ya hablar de un exorcismo, estamos hablando ya de toparte cara a cara con el mismísimo Satanás. Entonces se requiere que la persona lleve la protección de la iglesia, no solamente del conocimiento que tenga, sino de la iglesia misma. De la iglesia misma. Pero pues lo que ustedes se van a topar en sus hijos y en sus nietos, pues no es un exorcismo. No es un exorcismo, ustedes los pueden despiojar fácilmente a todos ellos, porque no es un exorcismo. No es un exorcismo y ustedes tienen autoridad para protegerles. Pues vamos a dejarlo ahorita aquí y vamos a que descansen un poquito, por favorcito, y regresamos. Gracias. Vamos a retomar nuestro tema. Vamos a entrar a otro. Es que ahorita pues venían varias personas y me estoy adelantando. Voy a hablar después con el padre Cyril, me estoy adelantando, pero ahorita es la idea de este curso, es que ustedes se den cuenta que aquello con lo que luchan no es humano. Para que se den cuenta que con lo que luchan, por eso no les entienden, por eso no pueden hacerles caso, por eso no puede cambiar la gente. Primero es que se den cuenta que es lo que San Pablo dijo: nuestra guerra no es contra la carne y la sangre, sino contra las potestades del infierno. Entonces primero aquí era para que se dieran cuenta de que están luchando contra el mundo espiritual. Y ya cuando venga este curso que se va a dar en el seminario, allá es para darles armas, para que vayan protegiendo, para que vayan defendiendo a sus hijos, rescatando a su familia, lo que se ocupe, porque no son exorcismos lo que ustedes harían. Lo que no harían, van a ser oraciones que ustedes van a hacer, pero siempre con ese eslogan: si persisten las molestias, consulten su párroco. Consulten al padre Cyril, todos contra él. Bien, ahora vamos a ver otras cosas que ustedes se van a dar cuenta, porque ahorita estamos dando estos temas y muchos están diciendo: mi suegra, mis hijos, mi esposo, yo. Así van diciendo. Ahorita se van a dar cuenta de más cosas de estas. Espero en Dios que alcancemos a terminar, porque el otro también era muy interesante. Este se llama maleficio de deformidad. Voy a irme rapidito porque quisiera alcanzar a terminar los dos que me faltaban, que quería darles hoy.
Este maleficio tiene la finalidad de control de la persona y de retener a la persona. Estos son los que mandan a ser las personas que son celosas e inseguras. Esto mandan a hacer, retener a la persona a como dé lugar, provocando en la persona una imagen distorsionada e irreal de lo que verdaderamente es la persona. Por eso se casa la hija y cambia. Ya no se parece a la que era, ya no se parece. Cuando esa persona, a través de este tipo de daños, la persona se siente fea. Algunos están peor, pero bueno, la persona se siente fea y piensa, o sea, el trabajo espiritual, tentaciones intelectuales es que la persona con que vive es la única que la va a aceptar, es la única que la va a amar, es la única que la puede querer, porque es mala, como nadie más me va a querer. Entonces se convierte esa persona en un Dios para ella. Se convierte, ya sea hombre o ya sea mujer, el que sienta todo esto, y por eso va a aguantar todo, porque piensa que ya nadie más, si se va esta persona, si me deja, se acabó mi vida, ya no puedo, ya no voy a hacer nada, ya no voy a servir para nada. Este daño utiliza de las heridas que la persona no trabajó de su infancia, las heridas que dejamos pasar, los vacíos de amor que no llenamos. Todo por eso se tiene que trabajar la sanación interior, porque para algunos daños como este tipo de daños, de este tipo de maleficio, se requiere de las heridas. Van a utilizar las ofensas que te hizo tu papá, las ofensas que te hizo tu mamá, sus indiferencias, sus distancias y por lo tanto los vacíos de amor que te quedaron, y va a utilizar las heridas provocadas por las burlas que te hicieron los que te rodeaban en la escuela, en el trabajo, en tus parientes, tu abuela, quien sea, especialmente de las personas de las que esperábamos amor. Por eso es que las oraciones de liberación de este maleficio, para que puedan ser más eficaces, es necesario que se trabajen las heridas. Es necesario que se sanen las heridas. Si la persona perdona, entonces no se puede retener ese espíritu. Y se sale más fácil sin tanta violencia y sin provocar tanto daño a la persona. Pero si lo quiere sacar a la fuerza, lo podemos sacar, sí. La persona se va a revolcar y va a aullar de dolor, pero sí se le puede sacar a ese espíritu. Pero si se queda la herida, puede entrar cualquier otro de la misma naturaleza. Ahí está la herida. Por eso es que necesitamos sanar, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Para nosotros perdonar es una defensa. No le dejas elementos al enemigo para que pueda tener derechos sobre ti. Perdonas y pierde derechos él y pierde poder sobre ti la persona que perdonaste. Por eso este tipo de maleficios es conveniente la sanación interior para que se nos ayude a perdonar, porque es muy difícil perdonar a ciertas personas. Es muy difícil perdonar. Y incluso aquellos que nos han dañado, pero en este caso es el miedo que se va a sentir. Otra vez vean cómo es tan recurrente el miedo a quedarnos solos, el miedo a que ya nadie nos vaya a querer, el miedo, son manipulación de la imaginación. Hacen que te imagines que vas caminando en un desierto tú solo, sí solo, llorando, sufriendo, y te da más terror pensar que vas a llegar a eso y más te aferras a esa persona. Manipulaciones, simples manipulaciones. Cuando la persona se libera, van ustedes a poder soltar a muchas personas. Van a poder perdonarles y a otros van a poder aceptarles. Ya no van a cargar los errores de los que se equivocaron con ustedes. Ya no los van a cargar, pero hay que sanar.
Para poder perdonar hay que sanar. No es tan fácil como decir yo perdono. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Tiene que ser algo verdadero para que nos sirva para la liberación. Y pues por eso hay que sanar también lo que nos dijeron de nosotros. Lo que nos dijeron. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te dijeron que eras cuando tú eras niño, cuando tú eras niña? ¿De qué te convencieron? ¿De que estabas guapo o feo? ¿De que eras bonita o fea? Te convencieron. Te convencieron. Porque ¿en qué consiste el enamoramiento de que tenemos nosotros hacia ciertas personas? De recuerdos. Esta persona me recuerda tanto a mi tía, a mi abuela, que me abrazaba con cariño, que me veía a los ojos y me decía las cosas. Se parece tanto, yo quiero estar siempre con ella. Recuerdos. Recuerdos. Pero cuando nosotros tenemos malos recuerdos, pues entonces empezamos también a atacar a las personas. Por eso hay que sanar los recuerdos. Hay que sanar esos recuerdos para que pues, se pueda elegir lo que Dios quiere para nosotros. Descubrir quién quiere, pero es otro tema. Déjame regresar, si no termino en esto. Entonces es necesario que perdonemos, es necesario que nos perdonemos a nosotros mismos. Tú te tienes que perdonar por todos los errores que has cometido y te tienes que amar. Cuando tú digas, ya lo vimos la otra vez, pero es importante repetirlo, cuando tú digas al Señor, Señor, esta persona me hizo daño, pero yo te pido que la bendigas, yo te pido que le llenes llénale de cosas, todo lo que ocupe, dale mucha prosperidad, que sea feliz en este mundo y sea feliz contigo. Si tú lo puedes decir sin que te duela, ya perdonaste. Pero si te duele decir llévatelo al cielo, oye, al cielo no se lo merece. ¿Por qué se va a ir al cielo después de lo que hizo? Ya estás manipulada. Te están azotando las heridas. Están abiertas tus heridas. Por eso si te hicieran una liberación, te vas a revolcar, vas a aullar y vas a chorro de cosas. Un teatrazo que se va a hacer ahí. Porque no se preparó todo para hacerlo, ni la persona se preparó. Por eso les digo que tenemos que tener cierto nivel de conciencia y de fuerza para poder ir aceptando nuestras realidades. Perdonar entonces a los que nos vieron como feos y que nos convencieron de que estábamos feos. De todo esto, porque todos los que se burlaron de nosotros, todos los que no nos soportan a nosotros, todos los que se desesperaban con nosotros, ya sean nuestros padres o lo que sean, todo eso viene de una manipulación espiritual. Toda la persona que hubiera sentido que no te soporta, y cuando tú sientes que no soportas a una persona, estás bajo manipulación. Estos son daños para que la persona se quede sola, no reciba ninguna ayuda. Solamente puede haber a una sola persona como tabla de salvación, ninguna más. Así de que cuando llegas con un grupo de personas, los atacan, los azotan y se sienten mal y sienten que tú tienes la culpa y te ven mal. Y te ven mal, te rechazan. Por eso destruye tantos grupos parroquiales a través de esto el enemigo. Por eso, bueno, entonces, si alguien nos hizo daño es porque estaba manipulada esa persona. Si yo le voy a pedir al Señor, hazme justicia, tiene que ser contra el que manipuló a esa persona, no contra esa persona. Mira, Señor, mi mamá, mi abuela, mis tías, mi tía, sé qué, mira, sí me hizo este daño, pero no se dio cuenta. Te pido justicia contra el que la manipuló. Eso sí. Y así bueno, entonces, tenemos que hacer esto, tenemos que pasar por aquí, tenemos que pasar por el perdón para poder ser liberados. Tenemos que pasar. Y entonces, después de que la persona nos lastima, nos rechaza, no nos soporta, no quiere estar con nosotros, después esa herida que te provoca, el enemigo se encarga de que no se te olvide.
Y te va a aventar esas heridas para que te acuerdes a través de la música, no solo de Paquita la del barrio, de un chorro de música, de películas, de así, pues mocedades, cuando nomás habla de heridas emocionales. ¿A quién no le gustan mocedades? Pues es que todos es porque mocedades dicen lo que trae la persona, pero no lo sabe decir. Y también Paquita la del barrio también dice cosas que las personas quieren decir y no saben cómo decirlas y las dicen. Tenemos que sanar eso, tenemos que quitar todo eso. Los espíritus que están manipulados, esos no dejan que se nos olvide. Te van a poner películas, canción, todo lo que sea necesario para que no se te olviden las heridas, no sea que se cierre. Porque si se cierra, ellos pierden control sobre ti. Necesitan que no se te olvide lo que te hicieron. Por eso las viejillas, 80 años, y acuérdate lo que me hiciste cuando nos íbamos a casar. Toda la vida lo cargó. Toda la vida cargó eso. La labor de estos espíritus nos intenta llevar al desánimo y a no valorarnos como personas, permitir que nos hagan daño los demás, porque dicen, qué bueno, me lo merezco porque yo hice daño. Y entonces la persona se descuidó y su hijo se accidentó y pobrecito mi hijo sufre porque yo entonces si me avientan la sopa, me lo merezco. Me lo merezco porque por mi culpa sufrió él. Esa es la manipulación espiritual. Para que no reacciones, no pongas límites, lo destruyas y dejes que te destruya. Es pura manipulación y es manipulación intelectual. Ellos hablan al cerebro, no hablan al oído, por eso no escuchamos nada, pero ellos pueden hablar al cerebro. Y entonces así llevan a la persona al desánimo, no se valora la persona, no se valora. Y esto provoca desunión familiar. ¿Por qué no vas a la fiesta? Porque no creo que haga falta yo. Es te está dejando solo, te está aislando de todo. Después todos van a decir, ni le invites, nunca viene. Y luego tú vas a decir, nunca me invita. Juegos satánicos, caen redondita la gente, cae redondita. Juegos satánicos, estos son los juegos que pone aquí en la mente y así los arranca de la familia, los arranca de los amigos y va quedando solo una persona en su vida. Solo una persona en su vida y le va a permitir lo que sea. Va a permitir que le haga daño, va a permitir todo porque no se va a valorar a sí misma. Ya no ni siquiera va a querer defenderse de eso. Por eso le preguntan, ¿por qué soportas eso? No sabe por qué. No saben por qué. Así la persona va descuidando su vida física, su vida espiritual, hasta llegar a perder incluso la fe. Descuida su cuerpo, todo, no le importa si algo le hace daño, no le hace daño. Empieza a descuidar su aseo, todo. O sea, lo único que importa es que esa persona que la tiene como su Dios esté contenta. Y ya no importa absolutamente nada. Y por eso termina permitiendo vulgaridades, permitiendo que le pisoteen su dignidad humana, que haga cosas que aborrece hacer y se va a odiar por hacerlas, pero no puede dejar de satisfacer a esa persona, porque si se va, ¿qué va a hacer? Se va a quedar en un desierto enorme, sin nadie, caminando sola con la cabeza. Otra vez viene la película esa y el miedo. Entonces, no, lo que quieras, no importa lo que sea, termina la persona llena por eso de vicios y de cosas. Por eso cuántas mujeres y hombres no han caído en los vicios por querer ayudar, por querer participar. Su novio, su novia le dice, pruébale, y pues para que no se vaya, para que no me deje, para que vea que yo le entro a todo, y ahí es donde uno va acabándose a sí mismo. Por eso se descuida la persona de sí misma. En algunos casos esta es la razón del cutting, se cortan.
Cortarse es jugar a suicidarse, pero no tanto. Pero no quieren llegar a tanto, pero ya quieren, se acercan a eso, su descuido vaya hacia eso. Esa tendencia de la persona a hacerse daño con algo filoso es una especie de autoflagelación, es una especie de autocastigo. Si está mal es por mi culpa, entonces yo me pego porque yo tengo la culpa. Mucha gente se preocupa por eso mucho, de lo que los demás dicen. Nosotros tenemos que centrar la atención en lo que Dios piensa de nosotros, no en lo que la gente dice, porque la gente va a decir de acuerdo al grado de manipulación que tenga. Entonces, si los demás van a hablar de acuerdo al grado de manipulación que tengan, ¿qué valor debe tener para nosotros lo que los demás digan? ¿Qué valor puede tener? No debería de tener mucho valor, nada casi. Lo que debe de importarnos es qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero estas personas llegan a tener una pésima impresión de sí mismas, una pésima impresión de sí mismas. Por eso es que aquí entra la anorexia, la bulimia, y entonces la persona se ve en el espejo, aunque la persona esté flaca, esté ya en los huesos, y se ve gorda. Y se ve gorda. Los demás se enojan, pero si mira cómo estás, se ve gorda. Y un miedo a engordar más. Y el miedo, ¿cómo se recurre a ese miedo? El miedo a engordar más es lo que les lleva a esto, a rechazar los alimentos, a vomitar los alimentos, y el espíritu se va fortaleciendo y va tomando control sobre la persona, ¿Y por qué hacen todo esto? Porque se ven a sí mismas feas las personas, se perciben vulgares. Hay mujeres que se perciben vulgares y dicen para ellas mismas, es una tentación intelectual, parezco prostituta. Parezco una mujer vulgar. Eso es manipulación, porque como se siente así, ¿quién más me va a querer? ¿Quién más me va a aceptar? ¿Quién más? Y por eso van centrando la atención en una sola persona. Incluso hay quienes sienten que dan asco. Es este daño. Y si la persona que le pides que cambie no lo hacen porque piensa que no vale la pena. A estas personas le puedes decir, mira, tienes que echarle ganas, no creen que valga la pena luchar. ¿Por qué? Porque piensan que de todos modos no va a cambiar nada. Yo estoy así, la única persona que me soporta es esta, y entonces esa persona es su vida, es la razón de su vida. Y esa persona pues nunca le pide algo que cambie, se siente bien cuando la idolatran, lo hacen sentir un semidios y se siente muy a gusto, Puede ser este daño por eso llega a parecer mucho a la depresión, no es depresión. Esta no es depresión, se parece en muchas cosas a la depresión, pero en realidad es una opresión que está sufriendo la persona. Esta opresión espiritual es la que hace que muchas personas, por ejemplo, ya lo hemos visto en muchas películas del hombre y canciones, que el hombre que va a esos lugares, a las cantinas, a los cabarets, se enamora de una mujer, le ofrece matrimonio, se la lleva a su casa, porque ella lloraba, yo no quiero estar aquí, si yo tuviera una oportunidad yo me iba de aquí. Y este hombre se enamora, se la lleva a su casa, se casa, le da el apellido a sus hijos y todo, y al poco tiempo se regresa donde mismo ella. ¿Por qué se regresa? Porque ella siente que ese es su lugar, que es el lugar que merece, porque apesta. Eso es lo que hacen estos espíritus para ir centrando, para ir atando a la persona a un lugar o atarla a otra persona. Sienten una angustia muy grande ante esa suciedad, a esa deformidad que no existe.
esa deformidad que no existe. Esta angustia lleva entonces al estrés. El estrés provoca muchas cosas. El estrés provoca obesidad, el estrés avejenta a las personas, el estrés roba el sueño a las personas y termina metiéndolos en un caos tremendo a las personas. Cada vez van teniendo un peor concepto de sí mismas porque se van viendo un deterioro. Exagerado lo ven esas personas, lo ven exagerado. Este maleficio tiene muchos demonios, por eso que trabajan para que se pueda realizar. Son muchos los demonios, trabajan muchos demonios contra la estima, lo que le llaman la psicología, la autoestima. Nosotros no trabajamos la autoestima como tal. No le decimos a la persona, tienes que quererte, sino tienes que querer a Dios. Que no seas tú, sino Dios, el sentido de tu vida, la razón por la que vas a luchar. Aunque de momento no creas demasiado, aunque de momento no creas lo suficiente, el amor que Él te tiene va a permitir que eso poco que te quede, de ahí te agarra y de ahí te saca. Te lleva con Él, de lo poquito que queda en ti, de lo poquito que todavía queda. Por eso la persona, que cuando le atacan la autoestima, pues entonces siente que no merece nada, tiene un concepto falso de su personalidad, tiene un concepto falso de su persona, porque piensan que son malas, no solamente que son feas, sino que son feas y malas, y sobre todo su cuerpo, no les gusta su cuerpo, no les gusta su nariz, no le gustan las orejas, no le gustan los ojos, no le gusta, y viven en una insatisfacción diaria. ¿A dónde quieres que te lleve eso? No es vida. No es vida. Eso es lo que se trata en este tipo de cosas. Por eso este maleficio trae consigo muchos problemas, obesidad, enfermedades, fijaciones, obsesiones, muchas cosas trae, muchas cosas. También hay otro, a ver si alcanzamos a sacar el otro. Es más cortito. Nomás vamos a durar 3 horas. No sé. Este se llama, porque va unido más o menos con el anterior. Este maleficio se llama máxima autoridad. Se llama máxima autoridad. Este maleficio se hace con magia negra. Es malo esta cosa, todos son malos, pero se hace con magia negra. Este maleficio es hecho con fines de poder y de control. Es muy fuerte, ¿verdad? Porque se hace con magia negra. La magia negra es muy mala. La magia negra es para matar. Entonces, es o eres para mí o para nadie. Eres para mí o para nadie. Es una autoridad asfixiante. Muchas veces los que mandan a hacer estos daños son los que están cegados por el deseo de tener el control sobre una persona. Claro que son manipulados ellos a través de espíritus para que destruyan a otra persona a través de un maleficio. Les azotan sus vacíos, les hacen creer si esta persona no te hace caso, si esta persona no te quiere, si esta persona no se viene contigo, ya nadie lo va a hacer. Entonces están dispuestos a hacer lo que sea. Una persona manipulada puede mandar a hacer muchas cosas por eso. Entonces les manipulan sus heridas y entonces aturdidos por el dolor ya no les importan las consecuencias que tengan los daños que van a hacer. Ni siquiera preguntan qué consecuencias puede tener si se manda a hacer un maleficio de ese tamaño. Ni siquiera preguntan las consecuencias de esa acción, de esa petición suya, ¿verdad? Que va a permanecer en su descendencia. Esto va a permanecer en la descendencia. Solo les interesa tener el máximo control sobre cierta persona. Que puede ser la esposa, que puede ser el esposo, pero a veces son los hijos. A veces se obsesiona la mamá por un hijo, no hablando sexualmente, sino que quiere que ese hijo se encargue de ella cuando llegue a su vejez.
quiere que alguien, y entonces necesita tener la máxima autoridad, el máximo control sobre esos hijos, y son capaces. Hay mamás que mandan a hacer para tener el control, y algunos incluso, ¿verdad?, que yo he conocido, mandaron a hacer este daño de máxima autoridad para sacar a sus hijos de ciertos vicios. Querían tener la autoridad suficiente y encontraron el camino que les ofreció el enemigo de Dios. Por supuesto que destruyeron al hijo. Por supuesto que destruyeron al hijo, pero movidos muchos de ellos por el dolor, a veces por el miedo, o cuando ven que el hijo les desprecia, que el hijo no muestra el amor suficiente, la hija o el hijo, el que sea. Entonces muchos se han atrevido a hacer este tipo de daños, a veces incluso con los amigos. Incluso con los amigos llegan a ser, llegan a desarrollar una obsesión por otro de sus amigos y mandan a hacer este daño para nunca perder, entre comillas, perder esa amistad. Este maleficio es muy devastador. Rompe psíquicamente la voluntad de las personas por medio del miedo y de la violencia. Por medio del miedo y de la violencia, quebranta por entero la voluntad de las personas hasta quedar auténticamente como títeres. Se casa la hija, se casa el hijo, y después los papás dicen: parece otro, ya no es el mismo, cambió, alguien me cambió a mi hijo, dicen algunas personas. Y sí, este tipo de maleficios lo pueden hacer. La persona llega a sentirse quedan enmudecidas. Quedan enmudecidas. Es que estamos hablando de esto a través del maleficio. Se puede hacer a través de la santería, pero estamos hablando ahorita a través del maleficio. Y la persona tiene una mordaza en la boca, no puede hablar. Quedan enmudecidas ante cualquier injusticia y ante cualquier dominio de la persona, y agachan la cabeza, no enfrentan a la persona, agachan la cabeza a pesar de que sean injusticias lo que se les está pidiendo. Que sean injusticias. El viejo lo hizo para poder controlar a su vieja, y entonces no quiere que ni siquiera le hable a sus familiares. Quiere tener la máxima autoridad, que nadie le diga a su esposa que él está mal. Entonces le quita amistades, le quita absolutamente todo, y la persona se deja dominar. Se deja dominar. En su casa nadie le podía decir nada porque eran unos pleitazos, pero con lo que él diga es como si lo hubiera dicho Dios. Agacha la cabeza y ya. Y además tiemblan cuando esa persona habla. Tiemblan cuando esa persona se molesta, tiemblan, forma parte del daño. Para que tengas miedo, un miedo que te paralice, un miedo que no te deje actuar. A estas personas, por eso muchos les preguntan, sus amistades, sus parientes: ¿por qué te dejas que te traten mal? ¿Por qué te dejas? El peligro de este maleficio es doble. En primer lugar, este maleficio hace que la persona quede indefensa ante cualquier verdugo, porque ya cualquiera que se imponga con autoridad le va a hacer caso. Está quebrantada por dentro ya, quedó quebrantada su voluntad, así de que va a dejarse llevar por cualquier verdugo. Son personas que si alguien les grita, tiemblan, cualquiera que grite, aunque no les griten a ellos. Con que grite la persona, tiemblan estas personas. Inmediatamente van a dejar de exigir cualquier cosa que estuvieran pidiendo, dejan de hablar, y si acaso lloran, si se los permiten lloran, y si no, ni siquiera eso hacen. Esta es una de las razones por las que los hijos cuando heredan esto, se dejan hacer daño por sus compañeros. Por eso en la escuela hay quien hace el bullying y hay quien lo soporta. Depende de qué se heredó. Si en la familia lo que había en un espíritu de capataz, va a gritar y va a imponer. Y si en el otro había un espíritu de sujeción de estos, va a aguantar.
aunque no tenga ninguna necesidad, va a aguantar. Entonces no solamente afecta a la persona, también esto afecta a los hijos. Puede provocar que la persona parezca masoquista. Es que a ti te gusta que te hagan daño, es que a ti te gusta que te hagan mal. No, no es que le guste, es que no puede levantar la cabeza. Aquí es donde puede entrar para la liberación la mamá o el papá, alguien que tenga autoridad y pueda hacer la renuncia en nombre de esa persona. Pueda hacer la renuncia y pueda pedirle ayuda a Dios mientras se va haciendo el corte, se va haciendo la renuncia, se va haciendo el corte, y conforme la persona se vaya liberando, ya va a poder decirlo, va a poder quererlo, y va a poder hacerlo. Son dos cosas diferentes. Se le tiene que enseñar a la persona también a pedirlo. Señor, que quiera liberarme, que pueda liberarme. Primero es querer. Y después que pueda, ya una vez que quiero, que pueda perdonar, que quiera perdonar, que pueda perdonar, que quiera amar, que pueda amar. Son dos peticiones indispensables en la liberación. Son dos peticiones indispensables que la persona tiene que querer primero y tiene que poder después, pero poder con la gracia de Dios. Poder, pero con la gracia de Dios. Estos daños, este tipo de maleficio tiene un rebote muy peligroso, muy peligroso, porque, pues repito, muchos hijos van a recibirlo, porque es el ambiente. ¿Con quién se va a casar su hija? Con alguien que grite y la domine. ¿Por qué? Porque es el ambiente que conoce. Por eso las mujeres, aunque prometieron no casarse con alguien como su papá, cuando conocen a alguien como él, se sienten en casa. Es lo que siempre han vivido y ahí se quedan. Vean, pues hace mucho daño si las personas, la autoliberación se tenía que haber llevado desde hace mucho tiempo, todos, para que no hubiera consecuencias en los hijos. Ahorita pues ya muchos de ustedes van a ver estas consecuencias en sus hijos. Estas personas nunca les van a pedir nada con amabilidad y no van a exigir que se les pida con amabilidad. Nunca van a pedir nada, nunca van a sentir que tengan derechos de algo, nunca van a sentirse que tienen derechos de algo. Bueno, depende de lo que hayan vivido en su familia y de lo que hayan recibido allí en su familia. Por eso hay muchas personas que traen sadismo. Traen espíritus de sadismo y otras que traen espíritu de masoquismo. Cuando se encuentran es terrible esa vida. Es terrible porque los dos se endeudan terriblemente con la justicia divina. Se endeudan los dos, aunque la otra persona acepte, se endeudan terriblemente con la justicia divina. Pero bueno, este maleficio hace que a un papá le resulte gracioso golpear a su esposa y se le resulta gracioso que sus hijos también la golpeen. Les resulta gracioso, se pueden reír en esos momentos y el hijo aprende, abre las puertas para estos espíritus de sadismo y termina gustándole el sadismo, sintiéndose inclinado por manipulación. Si se libera el muchacho, se le quita eso. Con liberación se quita. Todo eso se puede quitar si se lleva un proceso adecuado de liberación. Entonces, estas cositas tenemos que empezar a enfrentarlas. No va a ser fácil. Ahorita muchos se presentan como mansos corderitos delante de sus verdugos, pero ya que se liberen, se van a levantar. Ya que se liberen, ya va a pasar todo eso. Ya va a pasar. Porque esta gente del sadismo solamente puede enfrentar a los que tienen este tipo de daños, que no pueden hablar. Porque ellos son mansitos con los que son como ellos. No los enfrentan para nada. Los que tienen el sadismo no enfrentan a otro. Casi siempre traen una amargura muy grande en su corazón que no habían sabido cómo sacarla. Pero bueno, tal vez alguien piense que nunca ha hecho este tipo de daños, pero tal vez sí a sus ancestros. Alguien les hizo este tipo de daños y han heredado una voluntad quebrantada ante cualquier autoritarismo.
una voluntad quebrantada. Son un sinfín de demonios que trabajan a través de este tipo de maleficios. Ahorita que estamos viendo es el de máxima autoridad, pero pues no se podrían nombrar todos. Los tipos de maleficios son libros que existen, que ellos tienen de todo eso, con rituales específicos para poder hacerlo, horarios y todo. Y si no cumplen a la perfección el ritual, no surge ningún efecto. El enemigo de Dios les exige mucho, les exige mucho, pero voy a detenerme un poquito para ver si hay alguna pregunta y al final pues trajimos agua, voy a exorcizar agua por si alguien quisiera llevarse a su casa un poquito de agua exorcizada. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda para ampliárselas? A ver, no sé si haya micrófono que se pudiera... Por el micrófono, sí, por favor. Si alguien tuviera alguna pregunta, pues si se están viniendo para acá, esto es... esta es la pregunta, que la hicieron en papelito y dice, me quité los lentes, dice, si alguna comida o dulce está contaminado, si los bendecimos, se rompe todo, se podría romper una maldición, pero hay oraciones muy sencillas que se pueden hacer, pero repito, eso es lo que ya hablaríamos en el curso, allá en el seminario. ¿Cómo hacer para todo? La vida diaria, todas las cosas que ustedes tengan. Claro que la bendición frena mucho de lo malo que pudiera haber en algún objeto, ya sea dulce o ya sea comida salada o lo que fuera, bebida o lo que sea, sí ayuda mucho. Tristemente, mucha gente dejó de bendecir sus alimentos y sí llegan maldecidos, pero no bendecidos. Pero sí ayuda mucho. No rompe todos los daños. Una bendición no rompe un maleficio. No rompe un maleficio. Se tendría que mencionar, no necesariamente el nombre completo del maleficio, no necesariamente, pero sí se tiene que por lo menos mencionar que vamos a actuar contra maleficios y el Señor hace su obra. Pero bueno, ¿alguien más iba a tomar una? A ver, ahí va un micrófono, a ver. Sí. Ay, perdón. Cuando yo compré mi casa hace 20 años aproximadamente, me llamó mucho la atención que en el marco de la ventana, de todas las ventanas de mi casa, el antiguo propietario había dejado una moneda en cada ventana. Entonces, ahí buscando también en las cosas que había dejado esta persona, encontré la foto de un demonio. Entonces, pues no sé si hay infestación, no sé. Sí, pero ¿hace cuánto compraste la casa? Hace 20 años aproximadamente. Pero ahí en esa casa vivieron, no me cambié luego, fueron a vivir otras personas porque la renté. Sí, pero tomamos ahí el daño, ahí está. Por eso la importancia de romper los vínculos con los dueños anteriores, para que todo lo que los dueños anteriores hayan hecho quede invalidado. Por eso es importante romper, pero les vamos a enseñar cómo proteger sus casas, cómo defenderse, porque ya no hay sacerdotes suficientes como para atender todos los problemas que hay. Tienen que aprender a defenderse ustedes, y eso es lo que se les va a enseñar. Eso es. Pero a ver, entonces, pues sí hay una infestación ahí, definitivamente sí hay una infestación. Y se tiene que romper los daños que se hicieron y se tienen que romper los vínculos con todos los dueños anteriores, no importa cuántos hayan sido. Si se puede saber, se ponen y se escriben para que el sacerdote los lea y rompe todos. Si no se sabe, pues no importa, de todos modos se rompe. Pero para quedar así, dicen en mi rancho, más seguro, más marrao. Muy bien, a ver, alguien trae el micrófono ya para acá. Padre, buenas noches. Gracias por esos temas, por toda esta información que nos está dando. Es de mucha ayuda para mí. La pregunta es la siguiente. Usted nos decía que la liberación la puede hacer alguien que tenga autoridad sobre la persona, dígase padre, esposo, esposa.
¿Nos podría dar un ejemplo de una oración rapidita? Sé que el tema es extenso, pero ¿por dónde podríamos empezar? Sí, en los Hechos de los Apóstoles, unos jóvenes le dicen a los espíritus, una persona está endemoniada, le dicen a los espíritus, en el nombre de Pablo, en el nombre de Pablo te ordeno, y le dijeron, a Pablo lo conocemos, pero tú qué derecho tienes, tú qué autoridad tienes. Y se les echan encima y les ponen una golpiza, que corrieron golpeados y desnudos los pobres. Pero porque el demonio le dijo, ¿tú qué tienes que ver aquí? Pero cuando la mamá y el papá dice, es mi hijo y Dios me lo ha encomendado con la autoridad de padre que yo tengo, y sopas, empiezan los cocolazos. Sí, reclamo la sangre de mi Señor Jesucristo que se derramó por amor a mi hija, y con esa sangre y la autoridad que tengo, quedas atado, amordazado, vencido y encadenado, y queda encadenado. Claro que se mueven, porque no nomás es uno el que está allí, y claro que pueden hacer cosas porque entran en juego todos los demás que estén, pero por lo pronto, si se va uno sobre uno hasta que lo saque, pues vas de uno por uno y termina por terminarse un día. Eso no sería tan difícil, pero sí se tiene que decir, ¿verdad? Y también mucho tiene que ver la voluntad de la persona. Tiene mucho que ver la voluntad. No sé si les puse la otra vez el ejemplo, ¿no? Si una persona sale de un centro de rehabilitación, porque tomaba mucho, y entonces anda en la calle, llega un amigo suyo y le dice, oh, lo abraza, oye, qué bueno, vente, te invito a que te tomes una cerveza. Y la persona le dice, no, ya no tomo. Ándale, vente nomás una. Y depende cómo conteste la segunda vez, y dice, no sé, no, vente, no la que te tomas, vámonos. Pero si le dice, no, es que ya no tomo, nada más una que, no, es que ya no tomo, ya no voy a tomar, decidí eso y ya no voy a tomar. Una, no, ni siquiera una, este es bien aguado. Entonces es bien importante llegar con la convicción, pero esa seguridad se las va a dar el conocimiento que tengan cuando sepan qué hacer. Entonces agarran esas armas y se van sobre el enemigo. Pero ya se llegará a ese momento. Ustedes, aquí nomás era para que sacaran ganas. Y ya después que se agarre el mal. No es cualquier cosa. Primero, no tienes autoridad. No tienes autoridad sobre alguien que no sean de tus hijos o tus nietos. No tienes la autoridad. Entonces el enemigo te va a preguntar ¿por qué? Se te puede poner enfrente y te puede retar y te puede enfrentar. Tienes que tener conocimiento, tienes que tener mucha fe y tienes que tener mucho amor por esa persona. Y si lo tienes, pero el enemigo te va a buscarle la manera. Por eso ahorita lo ideal es empezar con la familia, con la liberación de la familia. La liberación de la familia no es tan sencilla porque el enemigo nos ataca con lo que más amamos, entonces van a ser más manipulados para que la persona se desanime. Aquí por eso es la perseverancia en la oración. A veces no se ven los frutos, pero están sucediendo cosas. Cada vez que se hace una liberación sucede algo, por poquito que sea. Pero el enemigo se va a encargar de que no veas los avances, para que te canses, te desanimes y dejes la oración. Entonces, pero no puedes orar por otros fuera de la familia, no. A menos que sea un sacerdote el que te respalde, entonces ya vas con el respaldo de un sacerdote, porque si quien te vas a enfrentar es una bruja mayor, es un brujo mayor,
Entonces, si ocupas es tener un respaldo, que tenga respaldada por una autoridad mayor, no solamente ya por tu fe, sino por una autoridad. Por una autoridad. Bueno, ¿alguien más iba a hacer una? A ver. Perdón, una pregunta. Una casa es muy grande y tiene muchos lugares donde se pueden esconder los tornillos que usted dice, los clavos o los objetos. ¿Hay alguna oración para que se puedan manifestar esos tornillos o objetos? Dios guarde la hora, que se vayan a manifestar, Dios guarde la hora, porque pasarían muchas cosas. ¿Saber dónde están esos objetos si no se ven? Vamos, es que se les va a enseñar a hacer algunas cosas, pero eso ya no ni alcanzamos, ya tengo menos de 5 minutos. Tienen que aprender, se les van a dar unas oraciones propias que ustedes pueden ir cuarto por cuarto y haciendo corte por corte de todo lo que hacen, de cuando van a lavar las cosas, cuando van a limpiar las cosas. Ustedes están en contacto, sobre todo las mamás, están en contacto con todo lo que hay en la casa, barren abajo de la cama, ven muchas cosas. Y mientras van haciendo esto, van haciendo oraciones, van haciendo oración poco a poquito y se va rompiendo, porque no todo se va a romper a la primera, depende de quién hizo el daño. Si es una persona de autoridad, ocupa mucha oración de un laico para romperse. Si es de un sacerdote, se rompe más fácil. Pero si es un laico, ocupan más oraciones para romper, pero pueden romper. Pero hay que tener un poquito más de paciencia. Entonces, no ocupa saber y menos pedir eso. Hay los hermanos cristianos sí les gusta mucho para el teatro decirle al espíritu cuando están liberando a alguien, manifiéstate y vete. Porque manifestarse pues va a hacer que la persona grite, se revuelque, ande como serpiente y todo este tipo de cosas. Entonces va a pedir, pero no, Dios guarde la hora. No es fácil, ya cuando se entra alguien en un trance posesivo, ya no es fácil sacarlo, se tiene que tener conocimiento y se le puede sacar, se puede romper el trance para que la persona ya colabore. Sí, pero pues que se les va a enseñar. Tengan paciencia, porque ya no alcanzamos pues a decir. Última pregunta, bueno, a ver. Acerca de lo que preguntó por allá la hermana, acerca del hacer oración de liberación por algún familiar. Por ejemplo, también puedo hacer oración de liberación, por ejemplo, por la nuera o por el yerno. ¿Entran en la familia? Sí. ¿Sí? Sí, si están casados por la iglesia, sí. Si no están casados por la iglesia, no. Muy bien, pues, muchas gracias. Le agradecemos al Padre Carlos por habernos compartido. Sé que se quedan con muchas dudas, pero pues los invitamos también por ahí. Padre Cyril, lo dejamos saber directamente a los padres. Voy a dejar el micrófono ahora con el Padre Cyril, que nos trae unos breves avisos. Pues, le agradecemos con un fuerte aplauso al Padre.